Pues nada, me alegro mucho de estar hoy aquí para intentar acercarnos un poco al mundo de las plantas en la paleontología, que desgraciadamente creo que no es muy conocido, sobre todo a nivel así general. Incluso dentro de la paleontología somos un poco raritos los que estudiamos plantas. Entonces me alegro de poder estar aquí para acercarnos un poquito a este mundo que a mí me parece maravilloso y que creo que es interesante conocer. Entonces, vamos a empezar, si quiere, no sé si quiere, con lo que normalmente pensamos cuando pensamos en el yacimiento de las ollas, ¿no? Si lo conocéis así un poco, yo creo que lo primero que siempre se nos ocurre es, por ejemplo, el dinosaurio Concavenator, que está por todas partes aquí en Cuenca. Yo creo que es el icono más conocido del yacimiento de las ollas. También a lo mejor el mamífero Spinonestes, que es una maravilla de preservación, donde se preservan los pulmones, el pelo, y ha servido para entender mucho los mamíferos del Cretácico inferior y también cómo eran a nivel de tejidos. O los pájaros de las ollas, que fueron súper importantes al principio de estas excavaciones porque fueron de los primeros pájaros encontrados en el Mesozoico. Pero también hay muchísimos más animales en las ollas. Solo de vertebrados tenemos una gran diversidad de peces. También hay un tiburón enano que vivía en las ollas, que es un yacimiento de aguas dulces. También un pterosaurio, Europejara, que a lo mejor os suena más por esta reconstrucción así tan viva que le han hecho y queda tan bonito. Ranas, lagartos, cocodrilos, anfibios, vamos, una gran variedad. Incluso insectos, conchas de bivalvos, también tenemos cangrejos, gambas, hasta coprolitos, que vino también mi compañera Sandra hace más o menos un año a dar una conferencia sobre los coprolitos de las ollas, o las huellas de los dinosaurios. Pero hoy nos vamos a centrar en lo que yo creo son un poco desconocidas, que son las plantas. Entonces, hoy vamos a centrarnos en los helechos, porque es lo que más estudio yo. Entonces vengo a contároslo porque creo que es lo que mejor os puedo contar. Pero en las ollas también hay una gran diversidad de coníferas, que son las plantas con semilla pero sin flor, como los pinos. Hay una gran diversidad en las ollas. Y luego las angiospermas, las plantas con flor, que son súper importantes en las ollas, porque tenemos a Montsechia vidali, que es la primera angiosperma 100% reconocida como angiosperma del registro fósil, con lo cual es súper importante. Para los paleobotánicos es como un sueño descubrir la primera planta con flor del registro fósil, y tenemos esa suerte de que por ahora está aquí en Cuenca. Quién sabe si se encontrarán registros más anteriores, pero bueno, por ahora la tenemos aquí. Entonces, un poco la estructura de la charla. Lo que vamos a ver son primero las plantas durante el Cretácico inferior, luego vamos a comparar las floras de helechos en el yacimiento de las ollas y en estos otros 3 yacimientos, que son en los que he trabajado para mi tesis, y por último vamos a hacer, a partir de estas comparaciones y del clima, una reconstrucción de la vegetación. Sí, ya va. Vale, pues nada, empezamos con las plantas durante el Cretácico inferior. Lo más importante que hay que saber es que la vegetación hoy en día está dominada por las plantas con flor. Cualquier ecosistema, menos a lo mejor un pinar, donde quizás la abundancia de gimnospermas es mayor, pero no en diversidad de número de especies, nunca vamos a encontrar un sitio donde haya más helechos o gimnospermas que angiospermas. En la actualidad esto es así, pero en el Cretácico inferior no era así. Por ejemplo, en las ollas esto es muy diferente. La diversidad de las angiospermas, como veis, es muy pequeña en comparación con la cantidad de helechos y gimnospermas que hay. Por eso me he centrado yo en el estudio de los helechos, porque es un aporte mucho más importante a la vegetación de esta época que las plantas con flor, por muy interesantes que sean para entender la vegetación de hoy en día. Aquí tenemos una reconstrucción de cómo podrían haber sido las ollas. Ahora vamos a ver que a lo mejor hay algunas cosas que conociendo lo que conocemos ahora cambiaríamos, que no serían
como dibujó aquí Óscar San Isidro, que es un paleoartista increíble que hace, pues eso, maravillas como estas, tanto con plantas como con animales. Bueno, para tener una idea de qué es el Cretácico inferior, tenemos aquí toda la historia de la Tierra. El Cretácico está aquí y el Cretácico inferior sería esta zona de aquí. De hace 145 millones de años a 100. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en el Barremiense, que es la edad de las ollas, hace entre 129 y 125 millones de años. Aquí tenemos un mapa de cómo sería el mundo en el Cretácico inferior. Como veis, es parecido un poco a la actualidad. Tenemos aquí África, Sudamérica, Europa, es un archipiélago que es súper interesante para las floras que vamos a estudiar, porque las islas son lugares peculiares para la vegetación, porque hay mucha humedad y son interesantes. Y luego, pues eso, tenemos aquí Norteamérica y Asia, más o menos se identifica, pero era un poco distinta. Los colores que tenemos aquí son bandas climáticas, como los biomas que estudiamos hoy en día del desierto, la tundra, etcétera, son los biomas que existían en el Cretácico inferior, y en este caso están basados sobre todo en clima, no tanto en vegetación como se hace en la actualidad. Tenemos una banda climática al norte donde hay altas precipitaciones y temperaturas que son bajas pero no muy bajas, sería templado, sería más o menos el clima que tenemos hoy en latitudes medias. Luego tenemos dos franjas que incluyen parte de Europa y también tenemos reflejado en el hemisferio sur en este caso, con altas temperaturas y alta precipitación, es decir, mucha humedad y también un clima cálido. Y luego en la zona central tendríamos una gran extensión de tierra, veis que ocupa muchísimo más que lo demás, con un clima muy árido, con pocas precipitaciones y mucha temperatura. Entonces, claro, nosotros nos centramos en esta zona que incluye Europa, pero si os fijáis, esto es la península ibérica y realmente está incluida en la banda climática amarilla, sería una zona muy árida, pero al ser una isla no sería tan árida como nos representa este mapa. Y eso lo hemos visto en la vegetación, que no tiene nada que ver con la de las zonas más áridas. A nivel longitudinal, o sea, no solo a nivel de latitud, sino de longitud, también había diferencias en cuanto a la aridez. Tenemos Norteamérica, que era muy árida, Europa, que por ser una isla, un archipiélago de islas, tenía un clima más húmedo, el centro de Asia, que también sería más árido por la continentalidad, y luego tendríamos el este asiático, que también sería más húmedo porque está en la costa y tendría un mayor aporte de vientos húmedos. Entonces se diferencian 4 regiones, 4 provincias, que son la provincia del Potomac, la provincia europea, que es la que nos interesa, la provincia de Asia Central y la provincia del este asiático. Bueno, pues vamos a la provincia europea, que también tenía diferencias en cuanto al norte y sur, igual que en la actualidad, más húmedo en el norte, más árido en el sur. Y aquí tenemos los 4 yacimientos que vamos a ver a lo largo de la charla. Las Ollas y el Montsec, que ambas están en la península ibérica. Lo que pasa es que el Montsec está en la zona de Cataluña y en esta época la zona de Cataluña estaba separada en una isla diferente a la del resto de la península. El Weald inglés en Inglaterra, en otra isla muy al norte. Bernicer, que está en Bélgica, que estaría en esta isla más oriental. Bueno, pues vamos a comparar las floras. ¿Por qué comparamos estas floras? Pues porque tienen edades muy similares y además los ambientes deposicionales, que es donde llegaron los restos, qué ambiente había en el momento en el que llegaron los restos, por ejemplo, si era un río, un lago, etcétera, que ahora puede que no tenga nada que ver. De hecho, el ejemplo perfecto es Las Ollas, que ahora mismo es una sierra, pero en ese momento era una cuenca donde había un humedal. Pues en este caso los ambientes deposicionales son muy similares, también siempre tienen agua, son fluviales o lacustres, es decir, o ríos o lagos.
Y luego también muy importante, que no os lo he contado, ¿qué es un helecho? Todos tenemos una idea de qué es un helecho, pero hay ciertas características importantes en los helechos que no todos pensamos, yo creo, así a simple vista. Y es que estamos acostumbrados a que un helecho es esto. Pero esto solo es una parte de un helecho. Es el esporofito. Pero un esporofito tiene dos plantas separadas, dos generaciones, esta, y luego tiene un gametofito, que es muy dependiente del agua y es muy pequeño, a partir del cual salen las células sexuales que luego se unen en un cigoto que produce el esporofito. Eso es importante porque para que pueda vivir el gametofito tienen que darse una serie de condiciones, y sin gametofito no hay esporofito. Entonces es una limitación importante en los helechos, sobre todo en cuanto a dónde pueden vivir o cuánto se pueden dispersar. Luego, otra cosa importante también es el problema del registro fósil en plantas. Cuando muere un animal, el animal se muere entero, se queda ahí, puede que se preserve parte porque parte se arrastre, pero bueno, en principio el animal se ha muerto. Pero en el caso de las plantas, no siempre es así. Por ejemplo, una planta caducifolia o incluso una perenne está soltando hojas todo el tiempo y no necesariamente se ha muerto cuando produce un fósil. Y además es que suelen estar fragmentadas, porque se caen las hojas, se cae una rama, no las encuentras juntas. Como la planta no tiene que morir para producir restos, es muy difícil cuantificar. Imaginaros un pinar en el que hay un solo haya, por ejemplo. Y ese haya, cada año, suelta todas sus hojas en otoño y justo se registra ese momento. Vamos a pensar, cuando recojamos esos restos, que eso era un hayedo con algún pino. Pero no es cierto, porque realmente solo había un haya. Lo que pasa es que el haya en otoño suelta todas sus hojas y tiene una producción tremenda. Entonces es difícil cuantificar también en un ecosistema vegetal cuántas de este tipo de planta había. Hay que tener en cuenta qué posibles producciones o qué estacionalidad podían tener las plantas. Y luego que los restos generalmente son arrastrados. Las lluvias arrastran las hojas a los ríos y estas llegan a los lagos y no sabemos de dónde venían, si vivían en el propio lago, vienen arrastrados de una montaña, es difícil. Pero aun con todas estas limitaciones podemos tener ideas sobre estas cosas. De hecho, trabajando con las limitaciones conseguimos cosas que vais a ver que a veces sorprenden. Bueno, para que quede claro cómo voy a presentar esta parte, porque a lo mejor es un poco liosa, primero vamos a hablar de la geología y geografía de cada yacimiento que vamos a ver, porque es importante saber el tipo de roca en el que encontramos los restos, también el ambiente deposicional y dónde está el yacimiento. Luego os voy a presentar los helechos que había en el yacimiento y en el yacimiento de las ollas voy a mencionar los principales trabajos que he estado haciendo en mi tesis para explicar cómo eran esos helechos y dónde podían haber vivido o cómo vivían esos helechos. Bueno, empezamos con las ollas, porque es la que de la que más vamos a hablar. Y bueno, las ollas ya sabéis que se encuentran en la Serranía de Cuenca y es un yacimiento que está formado por calizas laminares. Entonces tenemos la suerte de poder ir excavando capa a capa y registrar todo lo que sale en una capa, que es un evento en el cual ocurre una cosa en un espacio de tiempo muy corto. Entonces podemos saber qué plantas vivían con qué plantas, qué animales con qué animales, y es muy interesante para algunos de los trabajos que estamos haciendo. Y se ha reconstruido como un humedal que no solo ocupaba la región vallada del yacimiento, sino que era a escala regional. Era un humedal enorme, con zonas más secas, zonas más húmedas y además estacional. Tenía estaciones donde no había tanta agua y estaciones donde había mucho agua, pero nunca perdía el agua del todo. Eso es importante, porque siempre había una pequeña columna de agua. Y tenemos 7 especies de helechos. La primera de ellas es esta, que es un poco rara, se llama Coleopteris laciniana, y si os fijáis aquí, tiene una diferenciación de las hojas que llama mucho la atención, porque si os fijáis, estas hojas, que son más redonditas, se llaman esfenopteroideas. De repente, según asciendes
a lo largo del raquis se transforman en hojas súper alargadas, que denominamos filiformes. Esto lo sabemos gracias al yacimiento del Mosec, donde también se preserva esta planta, y encontraron este ejemplar, porque en las ollas lo que encontramos son con este tipo de hojas y con este tipo de hojas, y pensábamos que eran dos helechos diferentes. Ahí entra la importancia de que los restos están fragmentados. Entonces, cuando encontramos estas hojas y estas hojas, ¿a quién se le va a ocurrir que es la misma planta? Pues la suerte que la encontraron junta. ¿Y a qué se debe esa diferenciación de las hojas? Pues hemos hecho estudios y creemos que se debe a que las hojas se desarrollaban dentro de la lámina de agua, y cuando crecían ahí eran cuando se transformaban en hojas filiformes. Esto ocurre en muchas angiospermas, pero para poder certificar 100% que estaba pasando esto en este helecho, hicimos un estudio de medidas, midiendo las hojas de los helechos, y luego, incluyendo todas esas medidas en estos gráficos, vimos que las hojas esfenopteroideas tenían un patrón de arquitectura de las hojas muy distinto al de las hojas filiformes, pero que teníamos un momento ahí en el que se solapaban. Entonces se transforman unas en otras y son arquitecturalmente diferentes, con lo cual tiene que ser por tipos de crecimiento diferentes. Algunos autores decían que a lo mejor podía ser que esto fuesen hojas fértiles, pero en ese caso tendrían que haber tenido una arquitectura muy parecida, y no la tienen. Luego el siguiente helecho son Ichthyosis, que es este de aquí, tan bonito. El problema es que en la mayoría de los yacimientos, y sobre todo en las ollas, lo encontramos como trocitos súper pequeños del final de las hojas. Entonces es difícil saber cómo es este helecho. Pero bueno, gracias a que en Inglaterra los han encontrado más grandes, sabemos que pertenecen a una familia de helechos arborescentes y que posiblemente eran arborescentes también. No muy altos, pero sí con un tronco considerable. Aquí la tenemos dibujada para que se vea mejor, y el problema que tenemos con esta planta es que se parece muchísimo a otra que hay en el yacimiento, que si os fijáis es súper difícil de diferenciar. Se diferencian sobre todo porque las hojas fértiles son muy distintas. Aquí tenemos una y otra, pero no siempre las encontramos fértiles. Y como os dije, siempre encontramos el final. En este caso suelen tener menos segmentos finales que en este caso, pero al encontrar trocitos es súper difícil de diferenciar. Y es importante diferenciarlas porque Dufourdia geperti, esta otra, es un arbusto y no un árbol, y ecológicamente tienen un comportamiento muy diferente. Entonces es importante saber diferenciarlas. Por ahora en la tesis trabajé un poco en ello, encontrar algunas diferencias, pero todavía es difícil diferenciarlas para gente que no sabe mucho de plantas. Incluso para mí los fragmentos pequeños todavía son imposibles. Entonces estoy trabajando a ver si encuentro algún protocolo para diferenciarlas perfectamente y que no tengamos problemas luego de interpretación. Luego tenemos a Visteria reticulata, que es mi preferida, es en la que más he trabajado en la tesis. No necesariamente porque sea más bonita que las demás, sino que es la que más información tenía. Y bueno, es una planta que además se describió hace mucho tiempo y era muy interesante rescatarla y volver a ver qué estaba pasando con ella y a ver si la interpretábamos de manera diferente. Además es que es una planta que está distribuida por todo el mundo en esa época, entonces es muy importante entenderla bien para saber qué está pasando en todos esos yacimientos. Como os digo, es que tenemos muchos restos, tenemos hojas enormes, como esta de aquí, hojas muy completas porque las hojas de esta planta son un poco raras, son como un paraguas. Os fijáis aquí que tienen una zona central con un montón de pinas, que es como se llama en esta parte de las hojas, que radian de esa zona central. Entonces tenemos la suerte que en las ollas hemos encontrado eso. Solo hay 3 yacimientos donde se han encontrado este tipo de hojas, así que es una maravilla. Luego, en un yacimiento de Bélgica han encontrado troncos de esta planta, lo cual también es raro. Encontrar troncos que puedas asociar a hojas es súper complicado, y generalmente se encuentran como restos pequeñitos quemados en las ollas y en la mayoría de los yacimientos, que tienen un mogollón de información a nivel celular. Pues lo que he hecho es un mogollón de cosas con ella. Vamos a ir poco a poco porque esto parece un poco lioso, pero vamos a mirar primero lo que he hecho con las hojas grandes.
que es medirlas, y gracias a eso hemos podido saber cómo crecía esta planta, cómo crecían sus hojas. Y es que maduraban antes en la parte basal, iban creciendo hacia la parte apical. Esto puede parecer una tontería, pero a nivel de biomecánica es importante, porque imaginaros lo grande que era esa planta, lo grandes que eran las hojas, pues es importante cómo crecía para ver si se podía sostener en un tronco tan alto como han interpretado, o si a lo mejor eso no era posible. Y luego también hemos detectado cómo crecía a nivel del paraguas, digamos, que tenía la hoja más madura en esta punta y en esta zona tenía las menos maduras, que iban creciendo poco a poco y a la vez creciendo de esta manera. Entonces, quedan todavía por hacer estudios biomecánicos, pero es que nos da una pista genial para saber si realmente un tronco alto podía soportar el peso y los cambios de peso que se estaban produciendo al crecer las hojas. Luego tenemos los troncos, que lo que hemos hecho es cortarlos, pero no cortarlos en realidad. Los hemos cortado con un TAC, como cuando nos metemos en un TAC y nos hacen imágenes secuenciales de todo el cuerpo, pues se lo hemos hecho al tronco. Y nos salen estas imágenes, donde podemos ver, no se ve muy bien, pero podemos ver el tejido vascular, es decir, por dónde discurren los vasos de la planta, por dónde lleva el agua, la savia, etc. Y lo hemos podido dibujar. Y con esto, con el estudio de los troncos, hemos sacado que probablemente no era tan alta como parecía, porque la densidad de vasos que tiene y cómo están distribuidos, que van haciendo un camino un poco sinuoso, no tiene sentido con una planta muy alta, porque una planta muy alta con un tallo que va girando no es muy estable, y aparte con el pedazo de hojas que tenía. Y luego, en la parte externa de los troncos, también hemos visto una serie de caracteres súper importantes e interesantes, como que tenía pelos en la parte externa que seguramente les servían para defenderse del fuego. Ya os he dicho que se suelen encontrar trocitos de hoja quemadas, pues si el tallo estaba protegido frente al fuego, quiere decir que la planta cuando había un incendio no moría, sino que se quemaban las hojas y luego esa planta podía volver a producir hojas, lo cual es muy útil para la planta, porque si cada vez que se muere tiene que aparecer otro gametocito que encuentre las condiciones adecuadas, es muy complicado. Entonces es una buena estrategia para sobrevivir en esos ambientes más áridos. Y luego estas partes de aquí, que esto es en una leche actual, pero lo hemos encontrado en el tronco, creemos que servía o para que la planta respirase mejor, o que secretaba sustancias dulces que atraían insectos que la podían proteger de herbívoros. Que eso no es muy raro en helechos en la actualidad, aunque no se estudia mucho, porque sobre todo son las plantas con flor las que se piensa que tienen una relación con insectos, pero en este caso podría ser que también fuese así. Entonces es interesante a nivel incluso del ecosistema de las ollas pensar, pues con cuáles de los insectos que encontramos podría estar relacionada, porque las hormigas todavía no habían aparecido, entonces abre nuevas líneas de investigación muy interesantes. Y luego, por último, tenemos el estudio a nivel celular, que es a partir de estos trocitos quemados, hemos mirado cómo era la estructura celular de cada uno de esos ojitos. Con una lupa, bueno, una lupa un poco sofisticada, que es el microscopio electrónico de barrido, pues hemos podido ver esto. Aquí tenemos la hoja con sus nervios y la podemos ver a nivel celular. Gracias a eso hemos hecho una reconstrucción de los tipos de células que tenía. Aquí tenemos los vasos por donde va el agua, una capa de células muy importante que aparece solo en algunos helechos y que les protege frente a la aridez. Y hablando de eso también, los nervios los hemos mirado muy en detalle y tienen este aspecto que también se relaciona con plantas que vivían en zonas muy áridas. Entonces todo nos está indicando que realmente vivían en una zona árida. Y luego los estomas, que es por donde respiran las hojas de las plantas, por donde les entra el CO2 y suelta el oxígeno, y por donde también les entra el oxígeno y suelta el CO2, porque las plantas también respiran oxígeno. Y tienen esta forma que, si habéis visto fotos de plantas actuales de sus estomas, son casi iguales, o sea, se preserva maravillosamente todo. Y en este caso están un poquito hundidos, lo cual también
tiene sentido con climas áridos. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre Weisselia? Porque teníamos esta idea, pues resulta que era un poco más bajita de lo que creíamos y que además vivía en zonas muy áridas, secas o por lo menos con gran fluctuación de humedad, no siempre húmedas como sería el propio humedal de las zonas. Y luego tenemos aquí el último grupo de especies que todas pertenecen a este mismo género que se llama Cladopleris, y esto sí que era un lío, porque si miráis esto, la variabilidad de las hojas es brutal. Es súper difícil diferenciarlas, hacer grupos. Entonces lo que hicimos otra vez fue medirlas, porque a mí me gusta mucho medir, me parece que es una forma muy buena para identificar las cosas. Entonces, pues las medí. Y en este caso también añadí caracteres cualitativos, como por ejemplo si el margen era ondulado o si tenía la base más finita que el resto de la hoja, etc. Y me salieron 3 grupos muy bonitos. Y entonces pues sabemos ya que hay 3 formas diferentes. Se relacionan con 3 especies ya descritas, pero puede que estén relacionadas con la ecología, que a lo mejor cuando había clima más árido pues las hojas eran más lobuladas, eso pasa mucho en las plantas, no lo sabemos, pero como se relacionan muy bien con 3 especies descritas, lo hemos dejado así por ahora. Aquí tenemos las 3 formas, una con unas hojas muy alargadas, otra con las hojas más cortitas y unos nervios que tienen un ángulo muy grande, y luego otra con el margen lobulado y la base muy constreñida. Entonces, en las ollas tenemos los Cladopleris los he puesto juntos, pero tenemos estos helechos. ¿Qué pasa con el Mosaic? El Mosaic está en Lleida y también es un yacimiento de calizas laminadas. Aunque no lo parezca, es el mismo tipo de roca, lo que pasa es que las ollas, como trabajamos en terrazas, pues tienen una apariencia diferente, pero estos son calizas laminadas igual. Y en este caso es un lago costero, es decir, que en algunos casos podría tener un poco de influencia marina en ciertos momentos. Y tiene exactamente las mismas especies que las ollas, exactamente las mismas. Entonces, pues no os voy a presentar ninguna nueva, pero es muy interesante que tenga exactamente las mismas y lo vamos a ver en la reconstrucción. Luego tenemos el yacimiento de Vernissart, que es el de Bélgica, y este es súper interesante a nivel de la historia que tiene el yacimiento, y es que se encontró en 1877 cuando se estaba excavando una mina de carbón. Entonces a 322 metros empezaron a excavar un túnel horizontal y de repente se toparon con unos iguanodones de edad barreniense y dijeron, uy, ¿qué está pasando si el carbonífero es mucho más antiguo? Pues resulta que hay una serie de las sacaron mezcladas con los restos. Yo no sé si tenían intención de sacarlas, pero me alegro mucho porque sacaron miles de ejemplares de plantas y son lo que hemos podido estudiar los paleobotánicos. En este caso el yacimiento es de arcillas, no de calizas. Y se ha reconstruido como un lago, pero en este caso es un lago bastante profundo, porque tendría un sumidero debajo que estaría haciendo que cada vez fuese más profundo, aunque se fuese formatando de vez en cuando, pero sí que sería mucho más profundo que lo que podría haber en el mosaico en las ollas. Y aquí tenemos más especies de helechos. Tenemos estas más, que no se comparten con el mosaico en las ollas. Así que os las voy a contar un poquito por encima, no tanto como en las ollas, porque no las he estudiado tan en detalle, pero para que las veáis y veáis qué aspecto tienen. Las primeras son Matonidium geperti, que es esta de aquí, y Phlebopteris dunkeri, que tienen el mismo tipo de estructura de hoja y muy parecido al de Weisselia, si os acordáis, un poco también parecido a un paraguas. Y es que todas pertenecen a la misma familia de plantas. Esta tiene las hojas más cortitas y esta tiene las hojas súper alargadas, pero son dos especies diferentes. No sabemos muy bien por qué. En el Cretácico esta familia estaba súper extendida y ahora mismo solo viven en algunas islas del Pacífico, pero en el Cretácico era súper frecuente este tipo de hojas y de esta familia. Luego tenemos a Osmaniol, que es esta de aquí,
que hemos encontrado trocitos muy pequeños y también alguna hoja, y la hemos reconocido por la nerviación, que si os fijáis estos nervios son como muy raros. Normalmente los nervios de los helechos son muy simples, pero en este caso son muy intrincados. Y la única especie actual relacionada con ella que vive en la actualidad vive en márgenes de ríos. Entonces eso es interesante para poder compararlo a nivel ecológico. Luego tenemos esta, Coralipteris, que se parece mucho a algunos representantes actuales y también la encontramos en trocitos muy pequeños y quemados, pero por suerte la hemos podido diferenciar bien. Y Coleopteris, que esto es otra cosa que pasa en paleobotánica. Y es que Coleopteris es una planta que está basada solo en restos fértiles de helechos. Aquí veis que tiene las hojas estériles y las hojas fértiles y podemos saber que esto es una planta toda ella, pero cuando encuentras solo esto no puedes saber con qué planta se relaciona hasta que no la encuentres pegada a una hoja estéril. No la hemos encontrado, entonces sabemos que esto pertenece a alguna de las otras, pero no sabemos a cuál. Entonces por ahora la dejamos como una especie separada, aunque no tiene mucho sentido, pero en paleobotánica lo hacemos así para poder diferenciar bien las cosas y asegurarnos de que no estamos infravalorando nada. Y luego tenemos el Weald inglés. Esta zona contiene muchos yacimientos de edades diferentes, aunque dentro del mismo rango, y son todos yacimientos arcillosos. ¿Veis? Está en el sur de Inglaterra y es una zona mucho más amplia que lo que hemos estado viendo hasta ahora. Son sobre todo ambientes fluviales, ríos más rápidos o ríos más lentos, dependiendo del yacimiento, pero son todo ambientes fluviales. Entonces, como estamos hablando tanto de un rango temporal como espacial mucho mayor, pues hay más especies de helechos, lógicamente, porque estamos registrando una zona más amplia. Pero todos ellos o están compartidos con Vermisaria y las ollas, o tenemos estos de aquí que no están compartidos con nadie. Entonces no os los voy a enseñar porque no nos interesan ahora mismo para el análisis que vamos a hacer. Entonces vamos a ver la reconstrucción de la vegetación. Aquí tenemos otra vez la imagen de las ollas, y es que dentro de las ollas se han descrito 3 posibles hábitats donde podría haber habido helechos. Son los ambientes de tipo sabana, que no estarían en la zona del humedal como tal, sino que estarían en el borde del humedal, porque recordáis que la península ibérica estaba en una zona árida, con lo cual lo que no tenía un aporte de agua interesante eran zonas mucho más secas, tipo las sabanas africanas de la actualidad, y luego teníamos en el propio humedal zonas de pantanos de agua dulce y zonas de lagos y lagunas. Entonces, ¿qué pasa? Hay una serie de helechos que hemos visto que comparten todos los yacimientos. Entonces, el hecho de que no compartan todos los yacimientos nos hace pensar que posiblemente habitaban en los ambientes de tipo sabana, porque hemos visto que los yacimientos eran un poco diferentes entre sí. No tendría sentido que esas plantas estuviesen viviendo cerca del ambiente donde se depositaron, sino que estuviesen en los bordes. Además, ya sabemos que Weisselia, según los estudios que le hemos hecho, vivía en un clima más bien árido. Además, sabemos que no todos los helechos estaban en el mismo sitio. Esto es gracias a lo de que están fragmentados y no los encontramos en el sitio en el que se depositaron. En el que se produjeron, digamos. Gracias a esa limitación podemos hacer inferencias. Entonces hemos visto que estas son las capas del yacimiento de las ollas, porque en el yacimiento de las ollas excavamos en cuadrículas que llamamos capas, donde definimos muy bien lo que ha salido de esa parte. Entonces, gracias a que podemos hacer eso, hemos visto que en determinadas capas domina Weisselia y en determinadas capas domina Miquiopsis, que es el helecho arborescente que es difícil de diferenciar del helecho arbustivo. Entonces, realmente lo que estamos viendo es que son 2 comunidades vegetales diferentes. En Vermissar también hay 2 tipos de sedimento y aunque siempre suele dominar Weisselia, las proporciones son diferentes, lo cual nos está diciendo que en ciertos momentos hay un aporte diferencial de un tipo de planta u otro.
o sea que no están viviendo juntas, no tienen las mismas condiciones preferentes para vivir. Luego, estas plantas de aquí, que solo comparten Vernissard y el real inglés, ¿por qué? ¿Por qué no están en las suyas y en el Montsec? ¿Qué les ha pasado? Pues creemos que se debe a las diferencias en humedad entre el norte y sur en el archipiélago europeo. Como veis aquí, os acordáis que os decía, la península ibérica está en la parte amarilla. Pues resulta que los yacimientos que tienen estas plantas están en la zona verde y los que no las tienen están en la zona amarilla. Con lo cual creemos que pertenecen a los ambientes de tipo sabana, porque en realidad los lagos a nivel de humedad no tendrían mucha diferencia, pero en las partes colindantes al lago sí importaría la humedad general de la zona, y lo que pasa es que simplemente pues, preferían un poquito más de humedad que la que había en la zona sur del archipiélago europeo. Pero a Osmania hemos dicho que su lecho más cercano en la actualidad vive en el margen de los ríos. Entonces eso no tiene mucho sentido que tenga que ver igual con cambios de humedad a escala global. Entonces lo que creemos es que a lo mejor tenía una preferencia por el sustrato diferenciada. Eso pasa en muchas plantas. Hay plantas que prefieren los suelos ácidos o los suelos básicos, hay plantas a las que les da igual, pero creemos que es posible que Osmania prefiriese suelos ácidos, que son las arcillas, mientras que los suelos básicos de caliza pues no le gustaban tanto. Entonces habitaba en esos yacimientos no tanto por temas de humedad, sino por un tema de tipo de suelo. Entonces podría habitar en pantanos de agua dulce, o en lagos y lagunas, o incluso en los ríos, y que llegase al lago de Vernissard arrastrada a través de esos ríos. Y luego tenemos Coleopteris laciniatus, que podría ser que esté solo en el Montsec y las Ollas, porque también le gustaban los climas un poquito más secos, pero como ya hemos dicho tenía las hojitas dentro del agua, entonces también la humedad no le iba a afectar mucho a nivel global, pero quizás sí el tipo de suelo. Entonces en este caso preferiría los suelos básicos de caliza, porque son los que hay en el Montsec y en las Ollas. Entonces habitaría en los pantanos de agua dulce o en los lagos y lagunas, viviendo fuera, pero con las hojitas muchas veces dentro del agua. Entonces, un resumen. Los ambientes tipo sabana en el Cretácico inferior tendrían una comunidad dominada por Weisselia y una comunidad dominada por Onychiosis. Y luego en el hemisferio norte además estarían acompañadas por Matonidium geperti y por Corallipteris. No sabemos muy bien cuál con cuál, porque todavía no hemos hecho análisis, y el problema es que en los yacimientos de Vernissard y el Real inglés no tenemos los yacimientos como tal, sino las colecciones de los museos. Entonces no tenemos la suerte que tenemos en las Ollas de ir registrando capa a capa lo que hay. Entonces, ¿qué estaba con qué? Lo tenemos que sacar a partir de proporciones, y siempre es menos fiable que el registro de las Ollas, donde lo vemos claramente. Y luego, en las zonas más acuáticas, tendríamos a Osmania viviendo en suelos más ácidos y a Coleopteris laciniata viviendo en suelos más básicos. Entonces ya tenemos una imagen un poco más clara de lo que sería el Cretácico inferior a nivel de la vegetación. Las Weisselias, entonces, aquí tan pegaditas al agua no tienen mucho sentido, pero bueno, es una imagen que se hizo en un momento en el que esto no se sabía bien. ¿Y por qué es importante esto realmente? Porque hablábamos al principio que lo que más nos suena siempre son los dinosaurios, son los animales de los yacimientos, y es que al final las plantas son súper importantes para poner un paisaje a los animales y también para poder entender cómo vivían esos animales, porque es súper importante saber qué plantas podían comer, qué plantas les daban cobijo, o simplemente pues si podían correr por un bosque de Weisselias o no, porque a lo mejor era una cosa súper densa por donde no podía correr un dinosaurio y no tiene sentido que estuviesen corriendo por allí.
Entonces, bueno, espero que os haya interesado lo que os he contado y que os vayáis con una idea más, no sé, clara de lo que eran las plantas en el Cretácico y por qué es súper importante que no nos extingamos los paleobotánicos y estudiar todas estas cosas. Muchísimas gracias.